Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Ciudadano. El día de hoy vamos a hablar de agua, vamos a hablar de recurso hídrico y también este programa lo hemos denominado ¿cuál es el futuro del agua? Vamos a hacer un análisis para intentar conocer si sigue siendo inagotable y renovable, como nos dijeron en algún momento en nuestra historia. Si sigue siendo inagotable el agua, también cuál es el futuro y qué estamos haciendo. Para ello vamos a tener dos invitados. El primero va a ser el señor Ronald Ilama Hernández y más adelante vamos a tener también a Marco Antonio Calderón Quiroz. Pero vamos a comenzar conversando con don Ronald Ilama Hernández, que ya está acá conmigo en el set. Don Ronald cuenta con una amplia trayectoria y formación en el cooperativismo. Desde los 17 años de edad está metido en este mundo. Tiene además 20 años de laborar para Copesantos y es el coordinador actualmente del Departamento Socioambiental. Don Ronald, bienvenido, gracias por estar con nosotros en El Ciudadano. Muchas gracias, más bien muchas gracias por la oportunidad para hablar de este tema. Me disculpo previamente, hemos estado un poquito afectados ahí en la garganta esta semana, pero nada, aquí estamos y para servirle. Muchas gracias, Ronald, y es que usted está acá también porque usted lidera a través de este departamento un programa importante que es el programa de protección al recurso hídrico, pero queremos conocer un poco más de qué trata, entender también por qué esta es una de las acciones que se están haciendo particularmente a través de Copesantos para poder colaborar y sumar a un tema tan importante como es poder preservar ese recurso que es el agua. Don Ronald, comencemos entendiendo un poquito qué es este programa y cuándo nace. Bueno, el programa de protección del recurso hídrico, Alan, es un programa que ya tiene sus 20 años. Esto es un mandato de una Asamblea General de Delegados de la cooperativa. Copesantos lleva a cabo sus asambleas por medio de la modalidad de delegados, siendo que son muchos asociados, entonces la ley le permite hacerlo por medio de la modalidad de delegados. Allá por el 2002 empiezan conversaciones en el seno de las asambleas, de una asamblea, en donde existe la inquietud del tema del agua. Algo, Alan, en aquel momento, si nos trasladamos, ciertamente un tema desconocido. Hace 20 años ya escuchábamos hablar de lo que estamos viviendo, de lo que se avecinaba, un tema que se llamaba, decían los expertos, los investigadores, los más interesados por investigar en este tema, de algo que se le llamaba el calentamiento global. Algo que incluso muchos no creíamos, ¿verdad? Porque gozábamos de climas bien establecidos, estaciones lluviosas bien establecidas, estación de verano bien establecida. Veíamos un entorno en nuestras comunidades que uno decía, yo no creo que ese entorno cambie, es decir, por ejemplo, el tema del agua, que se vaya a escasear, decíamos, hay mucha agua, hay nacientes, hay bosque, que en aquel momento estábamos hablando, que hoy no existe. En fin, nos cuestionábamos esa teoría de que el cambio climático venía, que ya estaba, que el planeta se iba a calentar por el efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero provocaban este efecto invernadero. Todos esos temas que uno los escuchaba en el discurso y no creía que iba a ser verdad. Pues entonces ciertamente en una asamblea se puede decir que un tema un poco desconocido, diciendo que la cooperativa es una cooperativa generadora de energía eléctrica y distribución de energía eléctrica, lo cual incluso en aquel momento en la estrategia o en sus planes, Copesantos quizás apenas también venía en conversaciones de la necesidad de incursionar en la generación de energía eléctrica y hablar también de un tema de generación de fuentes renovables, ¿verdad? Y la fuente renovable, que de por sí es la que ha existido con mucha fuerza siempre, fue la hidroeléctrica, porque hoy no lo es, ¿verdad? Con todo lo que tenemos y lo que ha venido sucediendo, y entonces uno pensaría, ¿por qué Copesantos hablar del tema de agua? Quizás en algún momento alguien hizo clic
y dice, bueno, pero tiene que ver con generación de energía, es decir, que si no hay agua, si las cuencas no tienen agua, posiblemente Copesantos no tiene posibilidad de generar energía eléctrica. Bueno, evidentemente con el paso del tiempo nos damos cuenta que efectivamente Copesantos entra a lo que es el proyecto de generación de energía eléctrica, pero con el viento, ¿verdad? E indirectamente con el agua, pero que no son aguas o ríos de fuentes que estén en la zona servida de Copesantos, sino en una zona afuera, como es el caso de Coneléctrica, ¿verdad? Pero también hay un tema de responsabilidad social, sumado a todo eso. No, por supuesto. Entonces, hago esta analogía porque ¿qué pudo haber pasado en el seno de esa asamblea en el 2002, cuando un delegado, don Jorge Luis Mata, que está en vida todavía, y siempre lo mencionamos y lo vamos a seguir mencionando porque él es el que llega, es un delegado, un señor muy visionario, campesino, agricultor de la zona de Tabarcia de Mora, que propone en la asamblea, por medio de una moción, destinar recursos en aquel momento de la Reserva de Bienestar Social, que por ley las cooperativas tienen que crear de los excedentes, destinar recursos para la compra o adquisición, compra, que es lo mismo, de terrenos donde hay nacientes de agua o zonas de recarga para protegerlos. Entonces yo imagino esa asamblea, un poco el análisis. Por ahí, Alan, encontré un documento de una sinopsis que hay sobre cómo incluso antes del 2012 venía conversando de ese tema, pues no fue sino en el 2002 que se presenta, la asamblea lo aprueba. Pero, como le digo, posiblemente desde el inicio mismo, no pensando en el tema de generación de energía eléctrica, hidroeléctrica, sino pensando realmente en un tema que ya estaba en el tapete, que era la necesidad de proteger a esas nacientes. ¿Por qué? Por todo lo que hemos conversado, de que ya se venía venir el tema del calentamiento y el cambio climático. Ya existían las asadas, ya había una estructura como la que existe del sistema de administración de aguas para consumo humano en Costa Rica, el AIA y todo este proceso de delegación con las asadas en las comunidades. En fin, ya había como mucha experiencia y posiblemente ya habían esas desgraciadamente malas experiencias de las asadas, en donde ya seguro, Alan, estaban experimentando, ya estaban viendo, ya habían señales concretas, tangibles, de que el agua estaba escaseando. Recordemos que el agua es un recurso, hay mucha agua, ¿verdad? Siempre se habla de esos datos, el planeta como está compuesto de agua, mayormente el cuerpo humano, o sea, pero hay un tema bastante alarmante que es lo que ha venido haciendo que nos preocupemos todos, el llamado, porque el agua está contaminada, el agua escasea. Acá en el campo es muy fácil, mucho más fácil que la gente que vive en la ciudad, que posiblemente muchísima gente incluso ha nacido y ha muerto y nunca han conocido una fuente de agua, ¿verdad? Se han criado en la ciudad en un ambiente totalmente de abrir la llave que llamamos y no saben de dónde viene el agua. Aquí en el campo tenemos la enorme ventaja, y yo a veces digo que también casi la doble responsabilidad, porque cuando uno ve las cosas y las toca, las palpa, las vive, las degusta, como que tiene un poquillo más de responsabilidad de la conservación. No digo que solo la gente del campo tiene la responsabilidad de conservar el agua y de protegerla para el consumo humano. Pero de ahí uno escucha, y yo recuerdo también, Alan, yo tengo 60 años ya, y mi infancia, pues donde yo vivo no hay ríos, pero sí habían lagunas. Y se hacían lagunas, y uno recuerda a la gente compartiendo la experiencia de que iban a nadar y pasar esos días felices de infancia en las lagunas o en las famosas pozas que llamamos de los ríos. Y con respecto a las nacientes, ni para qué, ahí sí le puedo dar fe, porque desde muy jovencito participé en el barrio en la Asociación de Desarrollo, cuando la Asociación de Desarrollo administraba el acueducto porque no existían las asadas. Incluso me correspondió hacer un proceso de denuncia para la concesión del agua del barrio donde vivo, y cuando eso no existía la estructura que hoy existe. Entonces, de control, ¿verdad? Porque se hacía en un departamento diferente a hoy, ¿verdad?
Entonces ya se podían ver señales de que era necesario proteger el agua porque efectivamente algunas quebradas que llamábamos estaban disminuyendo. Imagínense hoy, 20 años después, sí, todo el cambio, todo lo que ha pasado. Don Ronald, pero tal vez, y haciendo esa comparación con lo que usted nos mencionaba, si vemos, por ejemplo, el Valle Central, la GAM, donde es cierto, hay una población importante, pero donde vemos también que hay más situaciones en las que se requiere o se demanda más del agua. Vemos también a través de los mismos medios los cortes de agua en diferentes comunidades, el reclamo por el agua, y sí es cierto que no es algo tal vez común en esta zona, en la zona Copesantos. Eso podría ser un arma también eventualmente de doble filo, porque podría generar algún tipo de confianza sobre esos recursos que tenemos. Alan, quien escribió el documento base de un reglamento que una vez que la Asamblea aprueba la moción de don Jorge Luis de destinar recursos para esto, el Consejo de Administración y la Administración, la gerencia tiene el mandato de estructurar un programa que realmente era, y entonces se generó un documento base que era el reglamento para operar estos recursos, y el que redactó la presentación del documento o el objetivo general, uno de esos dos, no preciso, habló muy bien enfocado diciendo la zona de Los Santos y Caraires, refiriéndose a la zona de servicio de Copesantos, no escapa, dice, de los embates de los efectos del cambio climático que está sufriendo. Es decir, no estamos salvos de eso, exentos de eso. Y como le digo, más bien somos los que hemos sido testigos porque hemos palpado, hemos vivido, hemos jugado en pozas, hemos visto nacientes secarse, ¿verdad? Ese ejemplo que yo le pongo de una persona que vive en una ciudad, que crece, nace, crece y desaparece, y posiblemente nunca se dio cuenta de dónde venía el agua que tomó, ¿verdad? Pero aquí en el campo nosotros sí lo vemos, y vemos día con día cómo desaparece. Entonces se preocupa uno mucho más, y uno dice, es verdad, esta cuestión está cambiando, ¿verdad? Entonces, efectivamente la zona de Copesantos, y eso fue algo que, Alan, cuando las cosas nacen y se desarrollan, oiga, ya 20 años, son 20 años. Claro. Yo nunca he hablado de un proyecto, yo siempre he hablado de un programa. Generalmente las ideas se convierten en una idea, un proyecto o un anteproyecto y luego el programa como tal. Siempre ha sido un programa y tiene 20 años. ¿Por qué? Sí, porque es una necesidad sentida y es una necesidad. Y esto, vea, yo sinceramente creo que Copesantos va a seguir en esto, espero que podamos seguir y sume 20, 50 años más, que sea permanente ahora ese programa. Y que 20 años después sigue más viva que nunca. Claro, y vamos a verlo claro. Más en detalle al regresar de la pausa. Don Ronald, vamos a hacer la primera pausa comercial de este programa del Ciudadano de hoy, donde estamos analizando cuál es el futuro del agua. Estamos viendo si sigue siendo inagotable y renovable, el agua. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más de El Ciudadano. Continuamos en este programa de El Ciudadano. Estamos hablando sobre cuál es el futuro del agua. Para eso seguimos conversando con don Ronald Ilama Hernández, que es coordinador del Departamento Socioambiental de Copesantos. Don Ronald, hablábamos del programa de protección al recurso hídrico como una responsabilidad también de la cooperativa, algo que nació hace ya 20 años, poco más de 20 años. Pero cuéntenos cuál es la actualidad del programa, en qué estado se encuentra el programa. Claro, antes, Alan, dejé ahí un cabillo suelto que me gusta ir atándolos. Sí, usted habla de la responsabilidad de la cooperativa, sí fue parte de ese sentimiento que la Asamblea tuvo para tomar el acuerdo. Yo hago mucho énfasis en el tema de la Asamblea porque recordemos que las asambleas en las cooperativas son la máxima autoridad.
Es decir, ellos son en las asambleas los que marcan el norte de los proyectos o de la vida de la cooperativa. Entonces, no dudó la asamblea muy sabiamente en aprobar ese proyecto. Ese proyecto luego ya se convirtió todo en un programa, como lo hemos dicho. Ya a partir del 2004 empiezan las primeras compras de las propiedades a asadas que se interesan, por ejemplo, Frailes, San Antonio, algunas acá de León Cortés se empiezan a interesar y decir, bueno, hey, si existe un programa para eso, empezaron a presentar sus proyectos de compras de terrenos porque sienten o sentían que estaban amenazados esos terrenos, las nacientes por consiguiente, y se hacen las primeras compras. Alan, hoy por hoy existen 33 comunidades de las cuales están representadas en su mayoría por asadas. De esas 33, 30 son asadas. ¿Por qué asadas? Sí, porque el programa establece que tiene que haber una contraparte, o sea, no es... alguien debe llegar, y ahora vamos a hablar de eso luego, alguien debe llegar a Cope Santos a tocar la puerta y decir, Cope Santos, tenemos una necesidad que quizás el programa que la cooperativa tiene nos puede ayudar. O sea, la necesidad es que la naciente está amenazada, se está deforestando o ha estado conservada, como ya nos ha pasado, ha estado conservada toda la vida, pero queremos que siga así, porque esa condición nadie nos la garantiza, de que el dueño actual protegió el pedacito de bosque o el gran bosque y ese dueño ha defendido eso, pero como yo muchas veces lo he tenido que decir duramente, ese dueño no va a ser eterno y muchas veces hay gente esperando que ese dueño desaparezca para convertir esas propiedades en otra cosa. Claro. Y eso le puedo dar montones de ejemplos, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces, hoy por hoy son 33, de esas 33 comunidades, organizaciones, hay 30 asadas, hay 2 municipalidades. Y curiosamente, digo yo curiosamente porque no esperaría a la gente que diga esto, hay un colegio, ¿verdad? Un colegio con un proyecto calificado dentro del programa, y este colegio actualmente administra una finca de casi 40 hectáreas donde hay una naciente de agua, pero como le digo, y lo pongo de ejemplo porque aquí el tema es proteger el agua, número 1, protegerla, es decir, que haya agua. Los temas de administración, los temas jurídicos, los temas tarifarios, todo eso, los temas de la concesión del agua, porque, a ver, aquí quiero dejar bien claro, el programa no es que Cope Santos a través de este programa se adjudica o se adueña o se apropia de la naciente como tal, eso no es así, eso es aparte, tiene toda una legislación. Más bien establece claramente el programa que las nacientes de agua para consumo humano tienen que estar a nombre de las asadas. Y esto es un llamado muy importante a la ciudadanía porque es aquí donde entra algo también, el futuro del agua depende de la administración del agua para consumo humano. Entonces tiene que existir una asada bien organizada, es decir, la comunidad tiene que estar bien organizada a través de la asada. Hoy que tenemos la ley para las asadas, no las dejemos perder porque realmente se ha demostrado que es en manos de quien necesita el recurso que tiene que estar la administración, que este modelo de asadas, que son grupos de base comunitaria, ¿verdad? Porque son las mismas comunidades organizadas administrando su propio recurso. Más bien defendemos que eso sea así, ¿verdad? Yo tengo uno de mis dichillos medios pachucos, ¿verdad? Yo le digo a la gente, poniéndole ejemplos entendibles, usted puede tener los tanques de oro, los tanques de captación, la tubería de oro, si quiere, todo excelente, una administración excelente, pero si no hay agua que echarle a eso, estamos feos, ¿verdad? Entonces vea cómo, y realmente también hay una legislación para los terrenos donde están ubicados las captaciones de agua, las nacientes, y terrenos de las áreas de recarga. Todo eso hay una gran legislación, no nos da el tiempo para meternos mucho ahí, pero todo eso hemos con estos 20 años que ya ha transcurrido el programa ido aprendiendo y ir viendo en dónde estamos parados en ese sentido. Lo importante de todo esto es que hoy por hoy ya hay más de 240 hectáreas
que están distribuidas en estas 33 comunidades, y fincas andan alrededor de 40, casi 50 fincas. En ese sentido, el futuro del programa, don Ronald, usted nos va a aclarar si es seguir creciendo, mantenerse donde está, un poquito cuál es la intención en este punto donde están, y si eventualmente es seguir creciendo, también cómo se hace esa selección de esas asadas. Claro, hay todo un requisito, empiezo por lo último. ¿Cuál es el requisito? Son requisitos muy básicos, pero muy importantes, ¿verdad? Número uno, que sea la asada la que haga la solicitud, justificando por qué es que considera que ese terreno debe ser adquirido y protegido, ¿verdad? Bueno, lo de la protección estamos claros, evidentemente pues el objetivo es proteger el agua, pero ¿por qué consideran que ese terreno es importante que lo compremos? Ahí también hay algo importante, un cabillo también suelto, es el por qué comprar esos terrenos. Si en el país existe una legislación que data de 1949, 47, porque es la Ley General de Aguas, que está vigente, pero yo siempre le digo a la gente, también es una de las más violentadas que hay en el país. Basta con ir a las nacientes de agua para darse cuenta que no se ha respetado. Pero la ley por ningún lado dice que esos terrenos hay que pagarlos. La ley dice que los terrenos, artículo 31, inciso A y B, tiene dos incisos, los terrenos que circundan una captación de agua concesionada, debidamente concesionada, ojo, ¿verdad? O sea, no decir, es que esa naciente ha sido mío hace 50 años, no, concesionada debidamente para consumo humano, los terrenos que circundan en un radio no menor de 200 metros, ese terreno es de dominio del Estado. ¿Y en ese el Estado? Todos nosotros, ¿verdad? No el gobierno, el Estado, ¿verdad? O los gobiernos de turno. Entonces, eso dice la ley. Pero por otro lado, es aquella evidencia que le digo, que nosotros vemos mucho acá en el campo, que es una de las leyes que más se han violentado porque no se han respetado. Por diferentes razones, una situación de cultura, una situación de la agricultura que tenemos, una situación del café, no sé, por muchas razones, pero no se ha respetado. Sí, no hay una fiscalización sobre... Y bueno, pero existe la ley, también habla de sanciones y una serie de cosas. Bueno, algo pasa con las leyes. No es el tema hoy, pero hay un asunto también que tenemos que ver y darle seguimiento. A pesar de eso, también yo a veces, para ejemplarizar, contextualizar un poco este tema de por qué la ley no dice que hay que pagarlo y lo estamos pagando, yo le digo a la gente, pensemos un momentito, pongámonos en los zapatos de los dueños de esos terrenos. ¿No le parece a usted que desde el punto de vista de justicia es justo que esas personas reciban algo por esos terrenos? Porque la ley muy claramente dice ahí, ¿usted sabe cuánto es eso? Son como 8 hectáreas. Es toda una finca. Es toda una finca. Entonces, a esa persona se le obliga a no tocar nada de eso porque eso dice la ley. Pero ¿a mí quién me la paga? ¿Y qué? ¿La voy a perder? Como decía un compañero que estuvo, que Dios goce, don Otto Fallas, decía, es una finca muy de la persona. Se la hayan regalado, se la haya comprado, se la haya pegado una rifa, lo que sea, pero es muy suya. Y en este país hay un derecho sagradísimo, que es el que tenemos que defender, lo que nos hace libres incluso, es el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Entonces hay cosas ahí que riñen, pero bueno, entonces el programa viene, vea Alan, uno de los reconocimientos que tuvo este programa 2005, 2006, el primero, porque ha tenido varios, fue de la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Yo decía, ¿por qué la Comisión Nacional de Rescate de Valores quiso conocer el programa? Le mandamos la información y nos reconocieron. Tener agua y tener el acceso a que las comunidades se desarrollen como tiene que ser en calidad de vida, eso genera paz, ¿no es cierto? Don Ronald, yo quiero conocer también, muy rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo de este bloque, ¿cómo se hace la selección de esas fincas, de las asadas? ¿Es una persona quien toma la decisión? ¿Es una comisión? Cuéntanos un poquito cómo se hace esa toma de decisión. Estábamos en el tema de los requisitos, que dije que era muy sencillo.
Efectivamente, la organización, en este caso preferiblemente la SADA, toma un acuerdo, le envía la solicitud a la cooperativa, hay una información básica del historial de la SADA que solicitamos, la justificación del por qué es necesario proteger ese terreno o adquirirlo, ¿qué más? Que el terreno esté inscrito, que esté a derecho con respecto a lo que es su estado registral, es decir, que tenga plano y escritura. Sobre eso hemos tenido también toda una experiencia y algo muy, pero muy importante, que no lo pedíamos al inicio y ahora sí tenemos que pedirlo, porque ya hemos sufrido, ya experimentamos algunas situaciones. Que la naciente que se pretende proteger está debidamente concesionada. Obviamente lo que decía anteriormente, a nombre de la SADA en este caso. Eso es un requisito indispensable, porque hay una situación, Alan, cuando hablamos del... No, este programa no nos va a alcanzar, te lo anticipo. Podemos seguir conversando, porque cuando hablamos del futuro del agua, esto es un asunto integral. Yo al inicio te decía, qué bonito, Copesantos está haciendo este programa, y de ahí con que Copesantos compra el terreno, le dice a la SADA, venga, firmemos un convenio donde usted se hace responsable de cuidarlo, vigilarlo, reforestarlo, si hay que hacerlo y todo, flor en el ojal. Y al principio fue así, y con el paso del tiempo me doy cuenta que hablar del agua es un asunto más allá de tener solo el bosque, es un asunto integral, principalmente el agua para consumo humano. Lo de la selección. Y lo de la selección es muy sencillo. Esto acá existe, ya han existido un poquito de diferentes formas de administrarlo, pero sí está enfocado en que es el Consejo de Administración al final el que toma la decisión, este terreno se compra. Obviamente con un previo estudio y análisis técnico que lo hará la administración, entiéndase en las cooperativas, cuando hablamos de administración es referido a la gerencia de la cooperativa, la gerencia en este caso ha delegado en mi persona desde que el programa existe para ver las cuestiones técnicas, recepción de documentos, preparar el expediente, visitas al campo y el proceso de negociación. Ese tema sí no lo voy a profundizar porque es todo un tema, es parte de ese programa que podemos ver, porque ya dije algo, ya la ley por ningún lado dice que hay que pagarlo, pero hay que llegar a un acuerdo de dinero y es una negociación pura y sana. O sea, es lo mismo como si me llegaras a vender un vehículo o una vaca, lo que sea, es una negociación de libre mercado, no hay nada especial, aunque se quisiera que fuera diferente. Don Ronald, ya llegamos al final de este bloque y quiero que cerremos y que usted me diga si le es posible en 2, 3, 5 palabras resumirnos, número 1, ¿cuál es la ganancia de la cooperativa con el programa? Las cooperativas, en términos generales, son cooperativas creadas, generadas por el movimiento a que pertenecen, en su ADN son responsabilidad social pura, son desarrollo social puro. Entonces, para una cooperativa justificar por qué invierte recursos en programas sociales es relativamente más sencillo que para una empresa privada que su fin es el lucro, ¿verdad? O sea, generar dinero a como haya lugar. Las cooperativas tenemos que tener muy claro cuál es la filosofía a la cual nos debemos, no perder el norte en la parte filosófica, aunque hoy por hoy la filosofía es muy maltratada. En un minuto, resumirme cuál es el futuro del agua, según lo que hemos conversado. El futuro del agua es muy incierto, pero que quede bien claro, es alarmante. Si no tomamos medidas, acciones inmediatas, nos va a tomar tarde para algunas cosas que se han venido haciendo mal. Y hay algo que, si bien la tecnología, la información, todo el mundo que estamos viviendo actualmente nos lleva a que el cambio climático va a continuar en esta variación, tenemos que ser pero muy responsables para de verdad hacer cosas concretas, porque Alan, ya que me pregunta mi punto de vista, a veces siento que el discurso es uno y el actuar es otro. Don Ronald, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Conversábamos con Ronald Ilama Hernández, que es coordinador del
Departamento Socioambiental de Cope Santos, y al regreso vamos a estar con el señor Marco Antonio Calderón Quiroz, presidente de la Asada de Frailes, en este programa de El Ciudadano. Vamos a la pausa, ya regresamos. Continuamos en este espacio de El Ciudadano. El día de hoy estamos hablando sobre cuál es el futuro del agua. Estamos analizando si sigue siendo inagotable e irrenovable el agua, cuál es su futuro y qué estamos haciendo. Para eso vamos a conversar en este tercer bloque con un actor importante de la sociedad y que está muy relacionado con este tema. Se trata del señor Marco Antonio Calderón Quiroz. Él es presidente de la Asada de Frailes. Don Marco Antonio, para darle la bienvenida, don Marco Antonio es una persona que ha sido líder comunal, participa desde hace casi 30 años en acciones de esta comunidad, en Frailes de Desamparados, y actualmente es el presidente, como les decía, de la Asada de Frailes. De oficio es agricultor, se ha dedicado también al cultivo de café. Don Marco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, don Alan. Don Marco, empecemos hablando un poco, porque primero es importante entender el trabajo de la Asada de Frailes. Queremos conocer hace cuánto está conformada esta asada y a cuántas personas llega más o menos. Bueno, este acueducto en realidad se inicia y se gesta en el año entre el 79 y 1980, y bajo la dirección en ese entonces de varios señores, entre ellos presidente de la Asociación de Desarrollo, don Joaquín Serrano Elizondo, Amadeo Garro Garro, José Aniceto Rojas Solís, entre los que yo recuerde, y valga la redundancia, ya los tres fallecieron. Es un precioso legado que ellos nos dejaron, ¿verdad? Posteriormente, ya instituido el acueducto en sí, es administrado por la misma Asociación de Desarrollo. Pero en el año de 1999, a las 13:30, se constituye como Asada de Frailes, o sea, Asociación Administradora de Acueducto Rural de Frailes. Para podernos constituir en ese entonces como Asociación Administradora de Acueducto, había que proceder con un paso muy importante y un poco complicado y difícil, que la mayoría de los beneficiarios o usuarios no podían comprenderlo en el momento, que era la instalación de medidores, ¿verdad? Se nos había dicho en ese entonces, cuando se trabajaba en el edificio La Yacuna, allá en el centro de San José, se hizo la consulta ante personeros de la IA de que para poder regular el servicio de agua y que el agua alcanzara para todos, ¿qué podíamos hacer? En ese entonces era don Luis Manuel Garro Monje y don Rafa Piedra Quiroz, que estaban al frente de la Asociación de Acueducto. Y la recomendación que se les dio es que la instalación de medidores era lo mejor. Y así les dijeron, de esta forma les dijeron: si ustedes no proceden con ese proyecto, ni captando el río Tarrazú les va a alcanzar agua, porque va a darse siempre un gran desperdicio. Pero si conectan o instalan medidores, el agua va a alcanzar para todos. Déjeme decirle, don Alan, que este acueducto fue previsto para 250 pajas inicialmente, ¿verdad? Dada la captación, la primera naciente y todo, estaba diseñado solo para 250 pajas. En este momento, ¿hacia dónde vamos? Vamos ya por 1020 pajas, 1020 usuarios, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Eso porque
no solo este servidor que está en este momento conversando con vos se ha preocupado de visualizar que debemos proceder y buscar nuevas fuentes para el desarrollo de las comunidades en sí. Los anteriores también han tenido esta visión y se han preocupado, y en este momento nosotros tenemos 9 nacientes, de las cuales 6 están siendo utilizadas, ¿verdad? De esas 6 nacientes nosotros tenemos en este momento un aforo de alrededor de, qué sé yo, 20, entre 15 y 20 litros por segundo, ¿verdad? Aquí hay un tema que precisamente es de lo que estamos hablando, porque usted mencionaba, don Marco, que en algún momento les indicaron que ni siquiera captando el río Tarrazú, les iba a alcanzar, y en algún momento lo que se previó fueron 250 pajas. Sin embargo, ya están alcanzando las 1020, me dice. Las 1020, son sí, prácticamente triplicando, cuatriplicando lo que se previó en un inicio. Es correcto. Aquí hablamos de que en aquel momento lo que se preveía era un consumo para esa cantidad de personas. Gradualmente esto va creciendo y probablemente la gente a lo interno no se va dando cuenta, ¿verdad? Porque sigue teniendo el acceso al agua. Sin embargo, cuando vemos estos datos es que nos damos cuenta que hay una mayor demanda de la misma, ¿verdad? Y lo quiero esto ligar también, don Marco, con lo que hablábamos. Hay un crecimiento también de la comunidad de frailes, y obviamente hay un tema importante de desarrollo junto con el acceso al agua, ¿verdad? Pero ahí yo quisiera saber, don Marco, un poquito cómo visualizan ustedes ese consumo tal vez que hay en las comunidades, si es consciente, si no es consciente, a partir de la experiencia que ustedes han tenido, ¿verdad? Porque no siempre tenemos acceso a esos datos que estamos compartiendo hoy acá. Sí, la manera en que nosotros visualizamos, digamos, el consumo y la demanda del preciado recurso hídrico, en realidad es a través de la cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que sale de los tanques de almacenamiento. Que en este momento, digamos, en Frailes tenemos una planta de 7 tanques. Cada uno de esos tanques de polietileno son de 22.000 litros, ¿verdad? Y lo curioso es que más que todo notamos el consumo es el fin de semana, ¿verdad? Los usuarios, muchos utilizan el fin de semana para lavar sus carros, dedicarse a cosas rutinarias, como es toda la acumulación de la ropa de la semana, la lavan el fin de semana. Entonces hay un consumo más grande los fines de semana. Y esto se nota mucho más todavía en la época de recolección del café, del llamado grano de oro. Porque si en este momento, digamos, entre Frailes y Bustamante, se contemplan alrededor de 5.000 personas, ¿verdad? En el verano, en la época de recolección de café, esto aumentaría alrededor de unas 7.000 personas, sí, ¿verdad? Porque también es importante aclarar, hablábamos de 1020 suscriptores, pero detrás de cada uno de ellos hay una cantidad de personas que es la que consume, ¿verdad? Es correcto. Y ahí es donde se duplica, triplica ese consumo. Don Marco, a partir de eso, usted podría eventualmente establecer cuál es el principal reto, particularmente a través de la SADA que usted lidera. El principal reto que en este momento, digamos, contemplamos ahí en la SADA es
no mantener el caudal de agua que tenemos en este momento, sino mejorarlo, aumentarlo, por las generaciones que van para arriba, por las que han de venir, porque las comunidades no se pueden estancar. Uno de los avances y desarrollo de las comunidades, obviamente, el más importante o la más importante vía de desarrollo es el agua. Ahí es donde yo también insisto, porque el objetivo, según lo que le entiendo, es que no falte el recurso. Pero ¿cómo hacemos también para entender, para comprender desde esas generaciones también, desde los más pequeños, que hay que cuidarlo, porque es un recurso que no necesariamente es inagotable? Sí. Se nos decía ciertamente, usted y cuando estaba en la escuela, este servidor cuando estábamos en la escuela nos enseñaban que el agua era un recurso inagotable, pero el paso de los años nos ha enseñado que sí es posible que el agua se agote, y lo vemos en algunos sectores del país que en realidad están careciendo del preciado recurso hídrico, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta en este momento que uno de las cosas que más ha afectado la minimización de agua dulce, o que las fuentes hayan mermado o algunas ya se hayan secado, ha sido la deforestación indiscriminada. Se han talado los bosques para meter el café, ¿verdad? Lo que antes eran bosques, hoy por hoy son grandes cafetales, ¿verdad? Entonces, esto ha afectado, pero de esta zona del río Tarrazú hacia acá, lo que nosotros llamamos el área del Cerro Abejonal, o lo que hoy fue declarado me parece que el pasado diciembre del 2023, ya firmado el decreto de Monumento Natural del Agua, eso nos halaga mucho. Nos halaga mucho que se haya firmado después de 40 años, y me admira y me llena de gozo ver que algunos gestores de este Monumento Natural del Agua están vivos y se sienten bastante satisfechos de que después de 40 años de lucha se haya declarado por fin la protección como Monumento Natural del Agua. Don Marco, vamos a ir a la pausa comercial, pero al regresar yo le voy a dejar la pregunta planteada. ¿Sirven las campañas o campañas informativas para que entendamos la importancia del recurso? Ahí le dejo la consulta, vamos a ir a la pausa comercial, ya regresamos con más de El Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros en El Ciudadano. El día de hoy estamos analizando cuál es el futuro del agua, analizando si sigue siendo inagotable y renovable el agua, cuál es su futuro y qué estamos haciendo también. Para eso continuamos conversando con el señor Marco Antonio Calderón Quirós, presidente de la ASADA de Frailes, que también esta ASADA cubre a Bustamante. Don Marco, antes de ir a la pausa le hacía la consulta de si realmente son suficientes las campañas informativas para motivar a preservar el recurso hídrico. Tal vez no es suficiente, pero sí veo que son efectivas. Depende de dónde uno origine la campaña informativa sobre protección al recurso hídrico. En este momento, digamos, la ASADA de Frailes ha venido realizando campañas informativas de protección al medio ambiente y como tal al recurso hídrico a través de los centros educativos. Dentro del centro educativo es mejor, digo yo, ir formando la niñez, educándola en ese sentido, porque ya nosotros los adultos ya tenemos una mentalidad y cuesta más cambiar un poquito la mentalidad que tenemos.
Pero también todo nace en los hogares, finalmente, Obviamente, ¿verdad? Porque sí. con prácticas tan sencillas como cuando me estoy lavando los dientes, acostumbramos a dejar la llave abierta, ¿verdad? Y el agua corriendo. No lo dimensionamos, pero esa agua que está cayendo es finalmente una cantidad importante, ¿verdad? Es correcto. El buen uso que uno le pueda dar al agua es algo que nos va a nosotros a asegurar el mantenerlo el día de mañana. Obviamente, usted ha dicho una gran verdad, don Alan. Desde el seno del hogar, desde el seno de la familia, es donde se debe empezar a educar con respecto a cómo debemos cuidar y proteger este recurso hídrico, ¿verdad? Que da vida y es fuente de vida, porque si lo analizamos detenidamente, no se puede subsistir si no hay agua. El agua es el motor que mueve todo, ¿verdad? Don Marco, yo quería que para este último espacio conversáramos también, porque en el primer bloque conversábamos con don Ronald Ilama del programa de recurso hídrico. La Asada de Frailes tiene participación en este programa. Cuéntenos un poquito cómo es la participación particularmente. Explíquenos un poquito en qué consiste para entenderlo nosotros. Yo siempre, don Alan, he visto y he tomado de muy buena manera, y lo digo así, vehementemente, de muy buena manera, este maravilloso programa que tiene Copesantos de protección al recurso hídrico. Es algo de lo mejor que puede tener la cooperativa en este momento, ¿verdad? Que tiene esa visión de adquirir fincas y dárselas a las asadas en administración. Esto es a través de un contrato, que este contrato contempla 9 años y al renovar. La Asada de Frailes en este momento, Copesantos, le ha entregado en administración 4 fincas, y entre las 4 fincas que le ha entregado Copesantos estaríamos contemplando alrededor de 45 manzanas que nos ha entregado Copesantos en administración. Pero esas propiedades no son para ir a construir, para ir a hacer cosas. Explíquenos también un poquito en qué consiste esa administración, ¿verdad? Particularmente de esas fincas que tiene la Asada de Frailes. Sí. La administración consiste en que nosotros como Asada nos comprometemos con Copesantos al entregarnos ellos estas fincas a cuidarlas, a protegerlas, ¿verdad? A no permitir la cacería, por ejemplo, entre otras cosas. Y a reforestar. Correcto. A que no se dé la tala de árboles, ¿verdad? Y también tener conciencia de que si hay alguna anomalía, también denunciar. Que eso es lo que muchas veces no hacemos o no nos animamos. El querer denunciar una anomalía que se está dando o que se dio en las áreas de protección. Esto es muy importante, que la gente se anime a denunciar, que sea insistente, que persista en la denuncia. Y no solo, digamos, nosotros estamos agradecidos con Copesantos por tomarnos en cuenta en este proyecto, en este programa, pero también a través de Copesantos, nosotros hoy por hoy contamos con un Observatorio Ciudadano del Agua. Y les voy a contar en qué consiste ese Observatorio Ciudadano del Agua. Bueno, cuando yo entré hace 4 años a la Asada de Frailes, me encontré con la novedad de que estaba en proyecto y estaba caminando esta constitución o institución del Observatorio Ciudadano del Agua, y que eran 500 metros de aquí del río Tarrazú, ¿verdad? Pero había que cumplir con ciertos requisitos y estaba ahí estancado, ¿verdad? Entonces ya entré yo, conversé con la señora administradora, doña Sandra, que me acompaña hoy, y resulta que
no, esto hay que entrarle, esto es muy importante, pero explíqueme en qué consiste la elaboración de las esferas, qué conlleva todo esto. Cuando ella me brindó la información y me empapó bien de qué se trataba, entonces dije yo, no, a esto hay que entrarle porque es muy importante. Y en realidad, junto con este señor Ricardo Valverde, que es uno de los que lideran estos proyectos de Observatorio Ciudadanos del Agua, y hay varios ya en Costa Rica, exactamente no sé la cifra, pero sí hay varios, y entre ellos están las asadas, y están las municipalidades, y hay otras entidades que participan de este programa, que con algunas fuerzas vivas de la comunidad el año pasado lo realizó la asada de frailes con los guías scouts, ¿verdad? Con ellos los hicimos casi 600 esferas, se les inyecta estas esferitas de barro, tiene que ser una tierra un poco arcillosita, microorganismos, y estas se echan en unas cajas plásticas, se les pone una capa de papel periódico, ya sea común rayado o blanco, y se ponen varias capas en una sola caja de esferas. Y a los 12 o 15 días aproximadamente uno va a revisarlas, y ya si ve que tiene esporas es porque los microorganismos se están multiplicando. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿A dónde van? ¿A dónde llegan? El objetivo final es que a los 22 días o un mes hay que irlas a lanzar al río. ¿Cuál es el fin y cuál es la propuesta? Lo que nos proponemos. Lo que nos proponemos es que las aguas de nuestros ríos lleguen al mar menos contaminadas, para así proteger la fauna marina o los ecosistemas marinos. Y estos microorganismos en las esferas tienen una vida útil de alrededor 6 o 7 meses. Y lo que hacen estos microorganismos es que toda la materia mala la van consumiendo y van limpiando el agua. Esta es la idea, y ojalá, yo insto a toda la ciudadanía, a las fuerzas vivas de las comunidades, que ojalá le pongan interés a este proyecto y logren hacerse de un observatorio ciudadano del agua. Esos son diferentes esfuerzos, don Marco, que se realizan particularmente en este caso de esta asada que estamos viendo, pero en la zona de cobertura, en la zona Cope Santos, en esos 11 cantones, vemos muchas administraciones de estas asadas en las comunidades. Y dichosamente, la práctica nos ha demostrado también que el recurso suele ser muy bien aprovechado, pero eso no nos exime de, insisto mucho, en el valor que se le debe dar, ¿verdad? Porque vemos ejemplos en otras partes del país, en el Valle Central, también en la zona norte, por ejemplo, de sectores en los que el agua es una necesidad, ¿verdad? Que muchas veces falta, y nosotros, al no tener esas necesidades, tal vez no lo valoramos de la manera en que se debe. Muy cierto, don Alan. Y precisamente viendo la situación que se da, sobre todo en la zona urbana, sobre todo en el tiempo de verano, ¿verdad? Las necesidades y cómo regulan el servicio de agua, que se le quita durante el día, se suspende el servicio en un sector para podérselo dar a otro sector, y así sucesivamente. En vista de eso, de que nosotros observamos los problemas que se vienen dando en la ciudad capital o en las zonas urbanas con el servicio de agua que es tan regulado, y nos alertamos para que en nuestra zona no vaya a suceder lo mismo. De hecho, don Alan, nosotros nos estamos dando a la tarea, por ejemplo, digamos, con personeros de la IA, ¿verdad? Es una institución que, voy a decirlo de alguna manera y no puedo evitarlo, es una institución que no es tan eficiente como que se quisiera, pero tampoco todo el personal es deficiente. Hay muy buenos elementos ahí, y dentro de los buenos elementos que hay ahí están los que vienen
cada año hacer los afores. Por ejemplo, la Quebrada Piedades, la estamos aforando cada año. Este año, en la Quebrada Piedades, iniciando la época lluviosa, aforamos alrededor de 45 litros por segundo. Don Marco, para cerrar, quisiera consultarle si podríamos hacer el análisis de esa pregunta que hemos planteado como la pregunta macro. ¿Cuál es el futuro del agua? ¿Diría usted que seguirá existiendo, pero depende más de nosotros que de la misma naturaleza? El futuro del agua yo lo entiendo de esta manera, don Alan. Depende más de la conciencia que podamos hacer nosotros, los seres humanos, de cuidar la naturaleza, conservar los bosques, porque hay 3 recursos que se complementan y siempre hay que luchar por mantener esos 3 recursos naturales, que es la flora, o sea, los bosques. Dentro de los bosques se contempla la fauna, por supuesto, y si desaparece la primera, desaparece la segunda, que es la fauna, y con ello desaparece el preciado recurso hídrico. Yo insto también en este momento a la ciudadanía, a todos los que me están viendo en este momento, que por favor hagamos conciencia y los pocos bosques que nos quedan los protejamos, no tanto por nosotros que estamos, sino por los que van para arriba y los que han de venir, para dejarles un mejor legado que el que nosotros contemplamos hoy. Y tal vez termino con esto, don Alan. Voy a repetirlo nuevamente, y es este proverbio. Cuando la tenemos, nadie la valora, pero cuando no se tiene, todo el mundo la llora. Y yo no quiero llorar porque no la tenemos, ¿verdad? Ahora, entonces, valorémosla ahora que tenemos y cuidémosla y protejámosla. Recuerdo ese proverbio, ya me lo había comentado en otra ocasión. Don Marco, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en este espacio del Ciudadano. Con mucho gusto, amigo, estamos para servir. Llegamos de esta manera al final del programa del Ciudadano del día de hoy, agradeciéndole a usted que nos sigue desde su casa, que se lleve entonces ahí apuntado ese proverbio que nos decía don Marco como el mensaje final de este programa que denominamos ¿Cuál es el futuro del agua? Nosotros nos vemos el próximo jueves al ser las 6:30 de la tarde. Que tenga una bonita noche.